Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta noche. Que la paz, la bondad y la misericordia de nuestro Dios sea en cada vida y en cada corazón. Amén. Bien, pues una vez más me allego a ustedes para poder compartir la palabra de nuestro Dios. En esta hora les animo a que usted pueda abrir su Biblia, a que usted pueda estar atento ahí y poder juntamente estudiar la palabra del Señor. Recuerde que en los momentos de dificultad es precisamente que Dios los permite para poder acercarnos a Él, podernos allegar a Él. Yo les invito que ahí podamos orar un momento, amén, para comenzar con el culto devocional, con el mensaje, amén. Señor, gracias te damos por tu grande amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, a consolarnos en estos tiempos difíciles y peligrosos. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, les animo ahí que puedan abrir su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 14 hasta el verso 20. Leemos esta palabra honrando y dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí hay un título, de pronto en su Biblia dice La luz del mundo. Yo estoy tomando Reina Valera de 1960. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, que el Señor añada ricas bendiciones por medio de su palabra. Recuerde que estamos predicando desde nuestras casas por el asunto de la pandemia mundial, el asunto del COVID-19. Bien, no podemos nosotros dejar de predicar la palabra del Señor. Bueno, gracias a Dios existen estos medios para que la palabra trascienda, corra. Y qué bueno que muchos puedan abrir este canal y puedan escuchar la palabra del Señor, que es lo más importante. No que me escuchen a mí, sino que escuchen la palabra de Dios, así como también de pronto escuchen allá a los hermanos de pronto de otra iglesia, a su pastor que de pronto está llevando los temas al culto por estos medios. Amén. De una u otra manera la palabra no puede callar. Como leímos aquí, dice que hasta que se cumpla la palabra no pasará ni una tilde ni una jota. Amén.
Bien, el tema de esta noche, la responsabilidad de poder alumbrar. La responsabilidad de poder alumbrar. Dios nos dio una gran responsabilidad. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, recuerde que estamos predicando en el libro de Mateo, y Él estaba en el monte, ¿sí? Predicando en la montaña, y es conocido esto como el Sermón del Monte. Muchos le llaman solamente el Sermón del Monte a las bienaventuranzas, pero no. Este Sermón del Monte abarca algunos temas, algunos como 3 capítulos. Bien, lo de nosotros esta noche es poder compartir plenamente en el capítulo 5, desde el verso 14 hasta el verso 20, y desarrollaremos a través de la palabra, a la luz de la palabra. Bien, vosotros sois la luz del mundo, dice el verso 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Casi toda la humanidad tiene conocimiento que es una luz, o qué es la luz. Casi todo el mundo tiene conocimiento que es la luz. Y casi todo el mundo sabe las características de la luz. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características de la luz es, por ejemplo, ella refleja, ella brilla y ella alumbra. Y en ese sentido vamos a predicar esta noche. Amén. Que ella refleja, ella brilla y ella alumbra la luz. Amén. Eso es de conocimiento de la humanidad. Bien, ahora, número uno, vamos a ver reflejar. ¿Qué es reflejar? Es la carta de presentación de una persona, es en el rostro de cada ser humano que podemos darnos cuenta qué estilo de vida está llevando. Esto de reflejar tiene que ver con la fisionomía de una persona. ¿Qué refleja esa persona? Amén. ¿Qué refleja ese individuo? De ahí podemos describir o podemos darnos cuenta cómo está viviendo aquella persona, viéndole el rostro. Podemos definir ya desde verle el rostro. Si está mintiendo, si dice la verdad, si está triste o está alegre, si tiene odio o tiene mucho amor. Es sencillo darse cuenta. Si una persona está mintiendo, le vemos la cara y nos podemos dar cuenta que está mintiendo o dice la verdad. Si de pronto tiene tristeza, nos podemos dar cuenta rápidamente en su rostro. Si tiene alegría, si tiene amor, si tiene odio, es fácil podernos dar cuenta en las personas cómo están viendo. Por eso es que las personas reflejamos lo que sentimos o lo que estamos viviendo. Cuando estudiamos la vida de Caín, nos damos cuenta que Dios, Él notó en la cara de este hombre lo que reflejaba. Ahora, cuando vemos Génesis capítulo 4, versículo 5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y cuando Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, este hombre se ensañó contra Dios, ¿sí? Y su semblante cambió. Decayó su semblante. Ahora, ¿qué reflejó Caín contra Dios? ¿Qué fue lo que reflejó contra Dios? ¿Sí? Este hombre, este hombre en su rostro de pronto ha de haber estado muy molesto, muy enojado, a lo mejor muy triste también, ¿sí? Pero producto de su tristeza, él se ensañó, significa que se molestó mucho con Dios. Ahora, ¿dónde se refleja su enojo? En su semblante. ¿Dónde se reflejó el enojo de Caín?
plenamente en su semblante, en su cara. Dios miró en la cara de este hombre cómo estaba. También nos habla Proverbio 15:13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. En este proverbio dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Significa que si una persona tiene mucha alegría, en su rostro va a reflejar eso que tiene dentro, esa alegría. Pero si tiene tristeza, obviamente no va a estar riéndose si tiene tristeza. Para ver desde ese punto de vista cómo es que una persona puede dar a notar, ¿sí?, en su vida cómo él está, mirándole lo que él refleja. Y es lo que hace la luz, reflejar. Ahora, entonces, lo que te refleja sin fingimiento y sin hipocresía, eso es luz. Porque hay personas que de pronto están odiando y no reflejan de pronto que están odiando. Pueden reír, pueden simular o disimular, pero eso es hipocresía, ¿sí? Una persona verdadera, una persona real, esta dará a notar su vida como es, pidiendo ayuda. De pronto pide ayuda porque se siente muy mal, pero cuando hay personas con soberbia, con rebeldía, con hipocresía, se ríen hasta que puedan evadir a quien tienen de frente y luego siguen con su dolor. Hay gente que es profesional en eso. Punto número 2, brillar. Es la forma más rápida para encontrar una piedra preciosa o descubrir el mejor diamante. Es de esta manera que alguien puede descubrir una piedra preciosa o un diamante. Es de esta manera cuando brilla, o lo que brilla es lo más fácil de poder descubrir. Es cuando brilla el sol que descubrimos que ha llegado un nuevo día. Cuando brilla el sol nos damos cuenta que ha llegado un nuevo día. Cuando le brillan los ojos a una persona, descubrimos que está profundamente enamorada. Los enamorados, los jovencitos, cuando se enamoran, si por primera vez se da cuenta en el rostro. Nosotros también, los que ya tenemos nuestro cónyuge, en nuestra mirada hacia nuestro cónyuge vamos a reflejar esa parte muy tierna, ese brillo que tenemos por el amor hacia nuestro cónyuge. Eso va a reflejar, pero si no refleja eso, entonces no hay ninguna clase de amor. Tiene que reflejar eso en la vida de los cónyuges. Ahora, fue cuando brilló la estrella en el oriente que nació la esperanza. Usted recuerda allá en Mateo capítulo 2, versículo 2, dijeron estos hombres, los magos, ¿dónde está el rey de los judíos, que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle? Cuando ellos le preguntaron a Herodes. Entonces fue cuando brilló la estrella en el oriente que nació la esperanza. Amén. Tuvo que brillar algo para traer esperanza. Amén. Cuando vemos la parte de que la luz brilla y es notoria, el brillo es notorio donde quiera. Ahora, los magos se guiaron por el brillar de la estrella. Cristo dijo que los cristianos éramos luz en este mundo. Amén. Él dijo que éramos la luz del mundo. ¿Por qué somos luminares? Nosotros somos esos luminares en el mundo. ¿Por qué luminares? Porque no abarcamos a alumbrar a toda la tierra, ¿sí? Somos esos luminares. En cada lugar donde nos encontremos, alumbraremos, ¿sí? De pronto en nuestro barrio, en nuestra comunidad o donde usted viva, en ese lugar hay muchas tinieblas, hay mucho mal, mucha maldad, mucho peligro, pero usted es un hombre y una mujer de Dios. Usted está plenamente en esa responsabilidad de alumbrar en aquel lugar. Entonces va a brillar en ese lugar. Cuando leemos Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es decir, que todo lo que hagamos sea sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Dónde?
donde hay maldad. Está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo que Dios precisamente nos ha puesto en ese lugar para que resplandezcamos en ese lugar. Hay gente que dice, me quiero ir de este barrio, me quiero ir de este lugar, me quiero ir de este sector porque aquí hay pura maldad. Hasta que Dios no te provea una casa en otro lugar donde tú quieras ir, no te puedes ir. Tienes que vivir en ese lugar porque precisamente Dios te puso en ese sitio para que alumbres, hermano, hermana. A los amigos, ¿quieres alumbrar? Ven a Cristo. Entonces, Dios te puso precisamente en ese sitio, no para que te pelees con los que se portan mal, no para que te lleves mal con tus vecinos. Cristo exactamente te puso en ese sitio para que te lleves bien, para que alumbres en esos lugares de tiniebla. Amén. Es para eso. Muchas veces de pronto alguien dice, yo aquí no puedo ser un buen cristiano porque aquí no puedo, aquí me siento desesperado, aquí no puedo orar, aquí no puedo lo uno, aquí no puedo lo otro. No puedo. No, sí puedes. Sí puedes. Solamente tienes que tomar esa grande decisión y esa responsabilidad de brillar es donde hay tinieblas. Mire que el apóstol Pablo dice que a los cristianos no los iba a poner en un lugar muy hermoso, un lugar muy elegante, muy cálido, muy tierno, muy bonito. No, dijo que aquellos hermanos en Filipo le dijo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es decir, no opines, no objetes nada. Murmuraciones es objetar, decir, hablar mal. No murmures, no hagas contienda, tranquilo, vive donde estás. Para que seáis irreprensible, es decir, para que la palabra irreprensible es que nadie puede reprenderte, ¿sí? Y sencillos, irreprensibles y sencillos, que todo el mundo quiera, ¿sí?, tener el brillo que tú tienes. Dice, y sencillo, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa, decía el apóstol Pablo, ahí tienes que vivir tú. Sí, ahí tenemos que vivir donde Dios nos ha puesto y que seamos sencillos para que sea la evidencia que somos hijos de Dios sin mancha en medio de esa generación maligna y perversa. Amén. Es ahí donde tenemos, ¿dónde más vamos a brillar si no es en ese lugar donde Dios nos ha puesto a vivir? Amén. Tú eres afortunado de vivir en uno de esos lugares, déjame decirte. Porque Dios te ha puesto en ese lugar, ¿sabes? Porque Dios conoce la capacidad de llamamiento que tiene para contigo. Y sabe que tú puedes ser de gran bendición en ese lugar. Amén. Entonces, continúe predicando la palabra del Señor donde vive y sea luminar en el mundo. Luminar significa que es algo, ¿sí?, como un lunar, como un foco, un faro en ese lugar, para que me comprenda. Eres un faro en ese lugar. Amén. Fue para esta misión que Dios nos hizo luz para brillar en medio de las tinieblas, donde hay odio, envidia, celos, morbo, codicia, deseos inmorales, orgías y toda depravación. Ahí Dios nos envía. ¿Sabe para qué nos envía ahí? ¿Para qué nos envía a ese lugar? Precisamente para que nosotros presentemos nuestras credenciales de que somos luz en medio de aquel. Yo me gozo mucho. Yo tengo algunos hermanos en Cristo que viven en lugares plenamente terribles, lugares aterradores, que nadie quiere entrar. En cierta ocasión me tocó ir a predicar donde viven unos hermanos y era una vigilia. Recuerdo que eran como las 12 de la noche. Yo estaba en el taxi, le dije dónde era. Me dijo, bueno, yo lo dejo aquí nomás porque para allá no entro. Tuve como media hora y no pude coger taxi en aquel lugar porque era peligroso y me tuve que ir caminando. Y es cierto que me encontré algunas personas que estaban deambulando en la calle. Y bueno, se me acercaron. Y cuando se me acercan me vieron que iba con la Biblia. Y bueno, les pregunté la dirección porque no conocía bien ese sector. Por eso estaba un poco perdido. Y dos de esos individuos me dijeron, bueno, varón de Dios, yo lo voy a acompañar hasta la iglesia, sé dónde queda. No se preocupe que nosotros lo vamos a llevar. Gloria al Señor. Sí me dio un poco de temor, lo confieso, pero reconozco que es Dios enviándote como luminar en medio de aquellos lugares difíciles para que vea a manera de testimonio. Amén. Ahora, la tarea
responsable de cada cristiano el de poder brillar en medio de una generación maligna y perversa. Es triste cuando los cristianos caemos en pecado y todavía nos defendemos, ponemos a Dios por testigo y decimos, Dios es mi testigo, y hemos pecado y no reconocemos nuestro pecado. Sí, la gente se ha dado cuenta que hemos pecado, entonces no somos luminares, no podemos brillar. La gente, el mundo nos va a acusar, nos va a tildar. De eso está lleno el Evangelio, porque ciertamente no hemos procedido con un buen testimonio, no estamos brillando, no estamos siendo luz en medio de aquellos lugares de tiniebla. Mis hermanos, vivamos la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu Santo dé testimonio de nuestro espíritu, como dice Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Él es el que tiene plena evidencia de nosotros. Amén. Bueno, punto número 3. Alumbrar. La luz es para combatir las tinieblas. ¿Sí? ¿Dónde puede alumbrar la luz? Donde hay tinieblas. Donde no hay tinieblas, obviamente hay luz suficiente. Está la luz siempre ahí. Por eso es que no hay tiniebla. Pero precisamente Dios creó la luz para combatir las tinieblas. Y si Dios también dejó las tinieblas, es porque Él sabía que iba a dejar la luz para combatirla. Amén. Ahora, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso dice el texto, ya que todo caminante alzará su mirada y la verá, y por la ubicación donde fue hecha, quedará al descubierto. De esa misma forma, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 15, donde estamos estudiando, si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, la palabra almud, ¿sí?, en el original es un cajón de madera. En los tiempos de Jesús, un almud era un cajón de madera. ¿Sí? Por eso es que dice que si se enciende una luz no se pone bajo el almud, es decir, no se encierra la luz, no se la mete ahí, no se la guarda. No, sino más bien dice, sino sobre el candelero. El candelero era hecho de metal. Entonces, es decir, la luz se la ponía en el candelero y alumbra a todos los que están en casa, dice el verso 15 del capítulo 5 de Mateo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la luz? Alumbrar a todos los que están en casa primariamente. ¿Cuál es el propósito de la luz? Alumbrar a todos los que están en casa primariamente. Y esto es a los cristianos. Amigos, si tú quieres alumbrar, ¿sí?, a toda tu casa, tienes que primero combatir las tinieblas. ¿Y cómo la combatirá? Con la luz. La luz es Cristo. Amén. Ahora, esto quiere decir que se pone en el candelero. Este objeto se lo ponía en las paredes, en lo más alto de la casa o de la habitación, para que de esta forma pueda cubrir a los reunidos en aquel lugar de la casa. Es decir, había un candelero en la sala, un candelero en el cuarto, un candelero en la cocina, en los días de Cristo hablando. Así como hoy en nuestras casas tenemos una bombilla de luz en la cocina, igual, de la misma manera, donde la ponemos en la parte de arriba para que así pueda cubrir la luz a todos los reunidos en aquel lugar de la casa. De eso es lo que está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿los cristianos estamos alumbrando nuestras casas? Es una pregunta. ¿Los cristianos estamos alumbrando nuestras casas? ¿Sí? ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos conducimos? Es la pregunta. Esto plenamente tenemos que meditar en aquello. Tenemos que reflexionar. ¿Reflejamos que somos cristianos? ¿Nos parecemos cristianos? ¿Nuestros familiares se han dado cuenta que somos luz? ¿Sí? ¿Reflejamos que somos cristianos? ¿Nos conducimos como cristianos?
¿Nuestros familiares ya se dieron cuenta que somos luz o todavía ellos nos siguen viendo que somos tiniebla? Debemos de preocuparnos en eso. Debemos de tener mucho cuidado en aquello. ¿Sí? Porque de ahí es donde salen los malos testimonios, los falsos, los testimonios de los cristianos. Los mismos familiares los denuncian porque no estamos siendo buenos creyentes, buenos cristianos. Decimos que somos cristianos porque cuando cargamos una Biblia o cuando vamos a una congregación, a una iglesia. Pero no reflejamos eso con nuestros familiares, con nuestras casas, en nuestras casas. Brillamos, estamos brillando, somos como esa piedra preciosa en nuestras casas, somos como aquel diamante. ¿Será que estamos brillando de esa manera? Es una pregunta. Si no estamos haciendo esto ni en nuestras casas, ni siquiera en nuestras casas estamos haciendo esto, es decir, no estamos haciendo luz, ni siquiera en nuestras casas, entonces no podemos cumplir lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16, es decir, el siguiente verso. No podemos ser lo que dice el siguiente verso. Cuando dice esta palabra, ¿sí? En el verso 15, que se pone sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Inmediatamente el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Mi casa tiene suficiente luz? Eso van a querer los hombres. Si mi casa tiene suficiente luz, eso van a querer los hombres. Pero si en mi casa no hay luz, nadie va a querer ser como yo. Nadie va a querer ser como yo. Entonces estamos reflejando, estamos brillando, estamos siendo luz en nuestras casas. Amén. Esa pregunta se las dejo como tarea a los hermanos que nos están viendo por este medio, a los que ven este video. Debemos de hacernos esa pregunta. ¿Qué dicen en nuestra casa de nosotros? ¿Sí? Entonces, Cristo en el verso número 17 del capítulo 15 hace una explicación a lo que Él está diciendo. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él se refería a la forma de pensar de aquellos que le estaban escuchando, porque es evidente que Cristo les está diciendo, Él les está diciendo que son bienaventurados cuando sufran persecución por causa de su nombre. Eso yo lo hemos visto en unos pasajes anteriores, en unos temas anteriores. Él les dijo que eran bienaventurados en Mateo capítulo 5, en el verso 11 y 12. Ahí nos dice eso, que somos bienaventurados cuando sufrimos persecución por causa de Él. Amén. Ahora, es por eso que los denomina sal de la tierra y luz del mundo. Es por eso, porque sufrimos por causa del nombre de Cristo. Nos denomina sal de la tierra, que lo vimos anteriormente, y nos denomina luz del mundo. Pero estas palabras iban contra la formación de la vida de todo israelita. Esta palabra que él estaba diciendo, ¿por qué dirá usted? Ya que Jesús estaba levantando a personas para que hablen del reino de los cielos por medio del evangelio. Recuerde que allá en el capítulo 4 Jesucristo está diciéndole, ¿sí? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Él está llamando al arrepentimiento y Él manda a los hombres que se arrepientan en todo el mundo. Entonces, Jesús es muy cuidadoso con la mente de los israelitas, de los judíos que estaban en ese momento ahí con Él. Él es muy cuidadoso porque ellos inmediatamente iban a pensar que Jesús iba a levantar de pronto una secta. No, Él les está diciendo que ciertamente Él no vino a abrogar la ley, sino que vino para que se cumpla o hacerla cumplir. Amén. El problema radica que para todo judío, a lo único que ellos obedecían o obedecen es a la ley y a los profetas. ¿Sí? Y ahora vino Jesucristo diciéndole que deben de practicar lo que Él les está diciendo.
Es por eso que Cristo les dice que la ley y los profetas hablan precisamente de Él. Y lo que Él está diciendo es cumplimiento profético. Mateo 5:18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, y hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que no hasta que el Señor no venga, ¿sí? Hasta que Cristo venga, debe de haberse cumplido toda la palabra profética y toda la palabra de la ley, ¿sí? El Pentateuco y los profetas, todo debe de haberse cumplido. Si no se ha cumplido todo, entonces no pasará, significa que Él no vendrá todavía. Amén. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, habla de los mandamientos que son muy pequeños, pero muy difícil para nosotros vivirlos o ponerlos en práctica, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Es decir, que esta persona predique de una cosa de la Biblia, que predique y predique muy bien. De pronto yo te estoy predicando y usted de pronto diga, ese hermano predica muy bien, predica la Biblia, es un poco fuerte para predicar, pero ¿sabe qué? Yo vivo una vida diferente después que predique. Sí, yo vivo una vida distinta después de que yo termine el servicio. A eso se está refiriendo. Ese es llamado nada en el cielo. Es llamado nada, pequeño. ¿Sí? A eso se refiere. Dice, mas si cualquiera que los haga, es decir, a los mandamientos, más cualquiera que los haga, ¿sí? Y los enseñe, sin más, cualquiera que viva esos mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué dice si los haga? Significa que primero los vive. Si vive primero los mandamientos, si vive primero la Biblia, está apto para predicar. Delante de Dios, si usted no está apto, sí, para vivir la palabra, si usted no vive la palabra, no tiene ningún derecho a estar hablando de Dios. No tiene exactamente ningún derecho. Es cuando usted viva la palabra, que usted vive esta palabra, puede predicarla sazonadamente. Cuando usted es sal, en la tierra, cuando usted es preservador milenario de la palabra de Dios, ahí puede atreverse. De lo contrario, muchos predican y viven una vida de doble ánimo, una vida de doble moral. Así viven muchos. ¿Sí? Bueno, el Señor les traerá cuenta. Cristo les deja bien claro que su trabajo era hacer que se cumpla. ¿Sí? Su trabajo era hacer que se cumpla la ley, lo que decían el Pentateuco. Es decir, los 5 primeros libros, como decía hace un momento, y también todos los que dejaron los profetas acerca del Mesías, se tiene que cumplir todo. Hoy por hoy, las grandes cosas que vivimos, la maldad, las pandemias, los hurtos, los robos, estafa, prostitución, todo eso es bíblico, son cumplimientos proféticos. ¿Sí? Y todo eso se va a tener que cumplir hasta que Cristo venga en su segunda venida. En otras palabras, había llegado el que tenía que llegar, el deseado de las naciones, como dice el libro de Ageo capítulo 2, versículos 7 al 9. Amén. Ahora, Cristo le dice a su audiencia que para entrar al reino de los cielos necesitan tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Cristo le dice que para ir al reino de los cielos necesitan una justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos. Eso lo vemos en Mateo capítulo 5 versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, cuando dice si vuestra justicia no fuere, no significa que ellos tenían que ser justísimos. Está refiriéndose que la justicia que los va a llevar al cielo tiene que ser mayor que la justicia de los hombres de la ley. Sí, ¿cuál era la justicia de los hombres de la ley? Que
que aquel que era transgresor lo mataban, lo apedreaban, ¿sí? Lo colgaban, lo mataban, le daban muerte. Esa era la justicia de ellos, era ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Esa era la justicia, pero tenía que haber una justicia mayor que fuera justa, ¿sí? ¿Y quién puede hacer esa justicia mayor que la de los escribas y los fariseos? Absolutamente nadie. La pregunta es, ¿acaso hay uno más justo que otro en la tierra? ¿Habrá uno más justo que otro? No, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 3, capítulo 3, vamos a buscarlo ahí un momento para podérselo leer. El libro de Romanos, capítulo 3. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice que no hay ni un justo. Usted dirá, hermano, y usted está predicando, usted es uno de los justos. Ni siquiera yo soy uno de los justos. ¿Sí? Es así de sencillo. ¿Cómo yo voy a ir al cielo? Sí, por el único justo que existe, el que me justificó, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Por quién vamos al cielo? Por Jesucristo. Él es el único justo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este pasaje? ¿Que tenemos que ser mejor que los judíos para ir al cielo? No, eso no es lo que quiere decir. Cristo está diciendo que necesitan una justicia mejor. ¿A quién se refería? A Él mismo. Él era el único justo, Él era la justicia. Necesitamos a Cristo. Entonces, ¿a quién necesitamos para ir al cielo? Al único justo, Cristo el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Yo me salvo por mi justicia? No. ¿Yo me salvo porque haga buenas obras? No. ¿Yo me salvo por predicarte la palabra de Dios? No. Yo soy salvo por Cristo Jesús. Y todos los que vamos al cielo es por Cristo. ¿Sí? Cuando vengamos en arrepentimiento y fe, cuando creamos al Señor. ¿Sí? Porque todo aquel que cree en Él será salvo. Mas el que no cree ya ha sido condenado, como dice Juan capítulo 3, versículo 18. Entonces tenemos que creer en el Señor, ¿sí? Porque la salvación es por medio de la fe. ¿Sí? Es un don de Dios, por gracia. Por gracia soy salvo. ¿Sí? Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Amén. Ahora, entonces surge otra pregunta. ¿Cómo voy a alumbrar al mundo? Con la luz que Cristo ha depositado en mí. No con la luz humana, ¿no? No con la luz humana. Es Cristo en mí reflejando. Es Cristo en mí brillando. Es Cristo en mí alumbrando. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo y su palabra, como dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo el mundo necesita a Cristo para ser alumbrado. Todo el mundo necesita a Cristo para ser alumbrado. En estos días oscuros y tenebrosos, en estos días donde el caos, los hombres corren de un lado para el otro, la humanidad está desesperada, no saben qué hacer. ¿Quién es el que nos puede alumbrar? ¿Quién nos puede dar luz? ¿Quién nos puede proveer esa luz que nos dé esa seguridad? Solamente Cristo Jesús. Y Él dijo, vosotros, es decir, ustedes sois la luz del mundo.
Él dijo que somos esa luz del mundo, es decir, esos luminares en el mundo, porque Él iba a descargar, iba a depositar esa suficiente luz en nuestra vida para alumbrar a los que están en tinieblas y vengan a la luz. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se queda en tiniebla, cuando se va la luz en las casas, en los hogares? Busca una luz de una u otra manera, encienden una vela, porque necesitan la luz. No se puede andar a tientas. Es de esa manera que el Señor nos habla en ese texto, en ese pasaje del libro de Mateo capítulo 5, desde el verso 14 hasta el verso 20. Amén. De que sí, Él nos hizo luz como también nos hizo sal, pero ¿para qué nos hizo luz? Para que vivamos la palabra, y es por medio de esa palabra los hombres puedan ver que nosotros reflejamos. Amén. Amigo, si tú quieres reflejar a tu casa, a tu familia, si tú quieres ser luz, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No tardes. Ven ahora. Este es el tiempo. Cristo está dando oportunidad de que tú también seas una antorcha, de que tú también seas luz, de que tú también pertenezcas a ese grupo de hombres que alumbramos en la tierra, que alumbramos en el lugar donde Dios nos tiene. Amén. A nuestras casas, a nuestros vecinos, a la sociedad. Hay algo que yo siempre he meditado en el Señor, y cuando he orado le he dicho: Señor, entre más cristianos verdaderos hayan en la tierra, mucho más alumbraremos. Pero sí hay muchos cristianos, pero no todos son verdaderos. Esa es la gran diferencia. Amén. Bueno, hemos culminado. Esta ha sido la porción de la palabra en este día. Amén. Esta ha sido la porción que hemos meditado. Yo le invito, le animo a que seamos responsables con la luz que Dios nos ha dado que seamos, para alumbrar. Que seamos responsables en la lumbrera que somos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. No esperes mañana. Hoy es el día que tienes que buscar al Señor. Amén.